la licitación de 220 megavatios para la compra de esta energía. En los próximos días estaríamos viendo fuertes racionamientos sobre el territorio hondureño. Andrea Borjas, buenos días. Sí, muy buenos días, licenciado, en compañía en este momento de Kevin Rodríguez, quien es experto en temas energéticos. Se anunció que se está haciendo una licitación de 220 megavatios para paliar esta crisis energética. ¿Qué podría pasar si no se agiliza este proceso? Gracias por el espacio, un saludo a todo el pueblo hondureño y a todos también en el set. Bueno, desde ASJ siempre hemos abogado para que estos procesos sean lo más transparentes posibles para que la población hondureña pueda tener la mayor información de qué es lo que está sucediendo, porque el año pasado tuvimos una crisis de apagones que fue la más severa de los últimos 15 años. Estamos hablando que siendo conservadores perdimos alrededor de 3.000 millones de lempiras en la economía nacional y el pueblo hondureño fue el que lo sufrió de la mayor manera. En los negocios, en las empresas, se tuvo pérdidas sumamente altas y cuando vemos que el proceso que se lanzó el año pasado fue el segundo, de hecho hubo un primer proceso a nivel centroamericano que se dio a mediados del año que no tuvo ofertas. Luego, en el mes de octubre, se tuvo que haber culminado este proceso de 220 megavatios, sin embargo, tampoco hubo ofertas y ya luego se amplió el periodo de tiempo hasta noviembre, en el cual únicamente se obtuvieron 2 ofertas. Eso nos indica que el proceso fue poco competitivo. De momento se desconoce cuál es la decisión que tomarán las autoridades del ENE. Sin embargo, cuando uno lo compara con otros países como Guatemala, por ejemplo, que tuvo un proceso de licitación parecido, 200 megavatios en el 2022, ellos obtuvieron más de 50 ofertas o 50 empresas como oferentes. En el caso nuestro apenas son 2. Lo que nos indica el reglamento es que debería ser declarado desierto. En esto también tendría una implicación para el déficit que vamos a enfrentar en el verano, porque al no contar realmente con la energía suficiente podría repetirse la situación del año pasado si las temperaturas se mantienen altas durante los meses de marzo, abril, junio y julio, y eso también traería impactos fuertes a la economía nacional. Sin embargo, esto no es justificación para hacer contrataciones directas o contrataciones que vayan a ser de emergencia, porque finalmente los costos de emergencia siempre son sumamente altos y es el pueblo hondureño quien lo termina pagando. ¿De cuánto es la demanda energética para este año? Bueno, para este año se está proyectando que podría llegar incluso a los 2.000 megavatios la demanda pico que se da en los meses de abril y mayo. El año pasado alcanzamos esa cifra, sin embargo, cuando vemos que el sistema no tiene la capacidad de afrontarlo, se identifica que hay un déficit que el propio Centro Nacional de Despacho lo ha cuantificado en aproximadamente unos 400 megavatios. En ese momento no se cuenta realmente con la capacidad de hacer el frente. Sí, por el lado del cajón se recuperó el embalse durante las lluvias del año pasado, no obstante la demanda de nuestro país crece un 5% cada año y esto nos deja en una situación bastante vulnerable para el verano, pero reitero, desde ASJ nosotros hacemos la solicitud para que el gobierno sea lo más transparente posible en estos procesos, porque al final los costos que surgen cuando se hacen contrataciones de emergencia o contrataciones directas son los que terminan impactando la tarifa para que nosotros como hondureños paguemos tanto por energía eléctrica. Si se logra esta licitación de 220 megavatios, ¿se podría cubrir la demanda energética? Se podría cubrir una parte para reducir el impacto, sin embargo no va a cubrir la totalidad. Es una historia que precede a este gobierno, la situación de los apagones en el país. Incluso a inicios de este año ya lo hemos visto que en diferentes partes de Honduras se han estado dando interrupciones, ya sea por transmisión y distribución. Entonces esta no es la única solución, se tienen que hacer las inversiones en transmisión y en distribución para tener mayor solvencia a un sistema mucho más sólido que evite que nos estemos enfrentando estas situaciones. Sin embargo, los 220 megavatios cubren una parte, pero no la totalidad de lo que demanda el país. ¿De cuánto debería ser entonces la compra? El proceso de licitación que se ha venido trabajando, y es una muy buena pregunta, es de 450 megavatios, que fue la proyección que se hizo en el año 2020. Desde aquel entonces realmente se tuvo que haber lanzado el proceso de licitación internacional. Cuando finalizaba el gobierno anterior, se publicaron los términos de referencia por parte de las autoridades de la CRE. Sin embargo, el nuevo gobierno vino y hizo borrón y cuenta nueva, eliminó esos términos de referencia y creó unos nuevos, lo que retrasó el proceso realmente prácticamente un año. Y estamos todavía sin tener noticias de qué va a pasar con ese proceso, pero la única manera de reducir los costos de la tarifa, de hacer frente a la demanda, es que este proceso de licitación de 450 megas se lleve a cabo de la manera apropiada. Sin embargo, hay que recordar que, como lo publicamos en este informe del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, las pérdidas terminaron en el nivel más alto de los últimos 18 años. Esto le implica pérdidas de 20.000 millones de lempiras al año al ENE y eso no le da la tranquilidad ni la seguridad a los inversionistas de venir a Honduras y apostar su capital. Bueno, muchas gracias a Kevin Rodríguez. Estas son las valoraciones por parte del experto en temas energéticos. Con este contacto retorno a sus principales.